Hoy ya estamos en la lección número 6. Esta lección se aborda la temática Somos teólogos, ¿no? Después de estar viendo un poquito lo que es el- la revelación, lo que es la religión, ¿no? El texto bíblico, la inspiración y otros temas que son importantes como elementos propedéuticos, es decir, como elementos que nos llaman a prepararnos para eh, entrar en lo que es la apertura de una teología, de cómo hacer nuestra teología, cómo entender la teología y cómo comprender, ¿no? Y explicar la teología, pero una teología así tanto universal, podríamos decir, pero de una forma más específica, una teología reformada, ¿no? Con las distintas temáticas que ustedes van a comenzar a ver. Esta es una introducción a todas las áreas o las ramas o los que llaman los loquis o lucis de la teología, ¿no? Es decir, las áreas que desarrolla la teología como la antropología que están viendo en el otro curso. Después viene la cristología, la neumatología, la escatología, la eclesiología y la teontología, que tiene que ver con el estudio acerca de la persona de Dios. Eh, La introducción nos prepara para ello, ¿no? Para ir haciendo podríamos decir, la pauta apropiada para entrar al estudio de esas áreas tan importantes. Y hoy vamos a conversar sobre somos teólogos, ¿no? Porque de una u otra manera como cristianos, aunque no tengamos el título de un teólogo académicamente, en el fondo todo cristiano es un teólogo. El libro que escribió Sproul, ¿no? Todos somos teólogos, hace mención acerca de esto, ¿no? Yo solamente lo menciono, no vamos a ver lo que él dice allí, pero sí yo lo tengo como referencia en la bibliografía que ustedes tienen para que si quieren leerlo con más detalle así lo hagan, ¿ya? Hoy día vamos a tocar la opinión, ¿no? Porque es uno de los propósitos de la introducción a la teología sistemática, y específicamente la reformada, en ir conociendo también autores de distintas líneas, pero en el campo reformado, ¿ya? Y para ello, en esta lección de este día, que tiene que ver con Somos Teólogos, vamos a tener presente a este teólogo llamado Millard Erickson. Ya es uno de los teólogos actuales. Él es de la línea reformada de la orden llamada bautista, ¿no? Aunque hay algunos diálogos entre los reformados más conservadores que los bautistas tienen aún áreas que aún no son reformadas, ¿no? Como el tema del bautismo, por ejemplo. Y otras cosas más como el gobierno de la iglesia, pero no vamos a tocar eso, sino solamente mencionar a este teólogo que se lee bastante en los seminarios bautistas reformados, como también en seminarios en distintas denominaciones de las iglesias evangélicas, ¿no? Y una de las características que tiene Millard Erickson es que él hace una crítica al openteísmo. El openteísmo es una área teológica actual que dice relación con que Dios no conoce el futuro en el fondo, sino que Él lo va conociendo en la medida que va pasando de alguna manera el tiempo que Él mismo va revelando en su momento, ¿no? Y también es un teólogo que tiene cercanía con el calvinismo, que es importante, ¿no? En el pensamiento reformado y es un hombre bien preparado, ¿no? Ha estudiado tiene doctorado en universidad, ha estudiado en varios, es decir, ha enseñado y sigue en esa área de la enseñanza en varios seminarios, ¿no? Por lo tanto, es importante que ustedes lo tengan presente y tiene este librito, Introducción a la Teología Sistemática, donde aborda varias temáticas interesantes de las que les he mencionado. Bien. Entonces, esta lección toma parte de lo que Millard Erickson nos comparte en su introducción a la teología sistemática. Si ven por allí algún libro de él, léanlo, ¿no? De seguro que van a sacar algunas cosas interesantes. Bien, ok.
Ya, vamos a ver entonces la pregunta del sílabo que tenemos para esta ocasión. Y la pregunta para esta ocasión es esa. ¿Está de acuerdo en que los líderes de las iglesias deben estudiar teología y por qué? ¿Estás de acuerdo en que tu líder en tu iglesia debe estudiar teología y por qué? ¿Quién va a ser el primero que va a compartir su comentario? A la una, y yo voy a elegir a las dos. No. Y Pastor, sí, hermana Rosita. em, sí, yo creo que la respuesta es indudable y es sí, estoy de acuerdo, porque, bueno, estudiar teología significa aprender de Dios, a conocer al verdadero Dios, a conocer su carácter, qué es lo que quiere de todo su pueblo. ¿Y por qué? Porque los líderes son los encargados de llevar la sana doctrina a las congregaciones. Entonces, ¿cómo van a tener una sana doctrina si no se han preparado, si no han estudiado? Porque estamos clarísimos de que la revelación está en la Biblia. Entonces, es, es sí, estoy de acuerdo y por esas razones. Oh, Yo sí, podría agregar algo, pastor. por supuesto. Ya, yo pienso que, apoyando lo que dice mi esposa también, pienso que estudiar teología a los líderes de la iglesia le ayuda también a poder tener la visión de evitar o, poder aclarecer cuando entran muchas tradiciones de la iglesia, cuando son cosas que no están escritas, pero siguen todavía en tradición. Pienso que ahí al que estudia, al que lee y estudia teología, le va mostrando realmente cuál es la línea a seguir y Ujú. poder decir, no, esto no corresponde, esto sí corresponde. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Javier. ¿Qué más? ¿Estás de acuerdo en que los líderes de tu iglesia deben estudiar teología y por qué? Buenas noches, un saludo a todos. Buenas noches, pastor. Pido disculpas Hermano por mi Librayer. atraso. Pido disculpas por mi atraso. Yo creo que, según la pregunta que usted está realizando, yo creo que sí, comparto lo que dice mi hermana Rosita y mi hermano Javier. Creo que los líderes deben estudiar porque igual, a pesar de la doctrina que tengamos en nuestra iglesia, creo yo que mucha parte de la doctrina hay muchas cosas que son tradiciones que al final uno lo va repitiendo como un refrán. Mm, Y muchas veces esos refranes o palabras se van repitiendo, transmitiendo de generación en generación. Y me pasó a mí, porque en mi iglesia decían que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y tuve que, bueno, con mucho respeto se lo hice al saber a un pastor que eso no era bíblico, sino que lo había dicho Gandhi en un punto. Entonces yo creo que para poder enseñar uno tiene que aprender y aprender bien para poder enseñar una buena doctrina y esa enseñanza pueda germinar. mm, Y más que del tema de estudiar teología, mi pastor, yo creo que el estudio de teología para todos los líderes, bueno, porque es intimar más, conocer más a Dios. Entonces, yo siempre he tenido un ejemplo cuando uno ama a alguien o cuando uno está enamorado de alguien, siempre quiere saber más de esa persona o quiere tenerla más cerca. O cuando uno le toma la mano a su esposa o al esposo, nuestros ojos brillan, nuestro corazón salta, hay mariposas en nuestro vientre, algunos, cierto, todavía hay mariposas. Y es lo mismo. Yo creo que el querer estar enamorado de, bueno, en este caso de Dios, conocerlo, es lo mismo. Queremos intimar, conocerlo más, saber más, y sobre todo cuando el Señor abre nuestro entendimiento para poder seguir avanzando y mm. para poder también enseñar. Yo creo que la enseñanza, para que trascienda, tiene que ser, como decía mi hermano Javier, quien escuchaba
las mm, clases grabadas sin inmácula, sin mancha, algo que, que sea, que trascienda, más que una doctrina, más que un letrero, tiene que ser lo que es teología, lo que es Biblia. mm. Eso es pastor. Gracias, hermano Librayán. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere agregar un comentario a esta pregunta? ¿Está de acuerdo en que los líderes de la iglesia deben estudiar teología y por qué? ¿Me pastor? Hermano Giovanni, ¿cómo está? Pastor, buenas noches. Yo que estaba con mi hijo, pero ya estoy seguro. Sí, con respecto a la pregunta, también estoy de acuerdo con los hermanos, que, bueno, hablando también como líder, como pastor, eh, es importante que tenga una base teológica o que pueda tener una base en el tema de estudiar la palabra, ¿cierto? Como pastor, nosotros como laicos, como personas que están en la iglesia, nosotros queremos que nuestros líderes eh, estén preparados y puedan enseñar según la escritura y que no solamente sea cabeza de pescado, disculpando la expresión, porque igual hay malas prácticas, bueno, y también vi malas prácticas también, que cuando uno entregaba la predicación, cuando llegaba el momento de predicar, decían de que supuestamente Dios le había revelado, cambiado el mensaje y luego tenía que enseñar otra cosa que no estaba preparado, Mm, o que le revelaba el Espíritu Santo. Y uno lo nota cuando una persona está preparada, cuando una persona tiene conocimiento y estudia. El tema también de prepararse, tanto un pastor o un líder debe tener una preparación para poder enseñar. Y es lo que lo manda la escritura, ¿cierto? Es lo que manda la escritura. Y sobre todo aquella gente, aquellos líderes claro, que no se preparan, que dicen cualquier cosa. Claro, obviamente eso está mal y la verdad es que también perjudica también a la persona, ¿cierto? A la que está escuchando, a la iglesia. Y obviamente, aquí hay gente que se prepara no sé, en seminarios teológicos y también puede ser autodidacta. De hecho, recuerdo que Spurgeon también, él era autodidacta. Estudió la palabra y él se metía en la escritura, se metía en el tema mm. libros teológicos. Entonces, claro, es importante para la enseñanza de la iglesia y para la edificación de uno. Bien, gracias, hermano Giovanni, por su comentario. ¿Alguien más quiere participar con su comentario a esta pregunta de acuerdo a lo que han dicho los hermanos? ¿Agregar a alguna opinión distinta, algo nuevo, su parecer? Sí, yo, pastor, Hermano David. hola, buenas noches. Considero que es importante que los líderes se capaciten, estudien, se preparen, aunque en general pienso que toda una congregación debería capacitarse, pero creo que un líder tiene una responsabilidad mayor, pero en general eso. Muy bien. Gracias, hermano David. ¿Y alguien más quisiera compartir su comentario a esta pregunta? Em, es como una pregunta quizás de perogrullo, es decir, em, así como Jesús preguntó al paralítico en el estanque de Bethesda, ¿quieres ser sano? ¿No? Es como una pregunta que lógicamente tenemos que decir que sí. Y la iglesia con sus líderes también tienen la tarea y la responsabilidad de instruir apropiadamente, correctamente, según las escrituras, a la grey, a la iglesia, y corregirla del error y mantener la pureza. Fíjense que las marcas de la verdadera iglesia, según el enfoque calvinista, ¿no? El reformado, es que la iglesia son tres puntos importantes que debe mantener, ¿no? Para ser considerada una iglesia
verdadera o manteniendo la pureza de ser una iglesia que está viviendo conforme a la palabra. Una es la correcta predicación de la palabra. Dos, la correcta administración de los sacramentos, Santa Cena y bautismo. Y tres, la correcta administración de la disciplina. Cuando la iglesia no está cumpliendo esas tres tareas, eh, según también Juan Calvino y otros más, el hermano que está en esa congregación tiene cierta libertad de salir de esa iglesia y buscar aquella iglesia donde estén esas marcas. Y el liderazgo justamente debe velar por ello y velando de la forma correcta es estudiando correctamente la Biblia, ¿no? Y para eso tiene que tener un método apropiado, quizás una orientación apropiada, tiene que tener instructores que Dios ha dotado para guiarlo apropiadamente en lo que es la exposición de la palabra y en temas tan importantes como son los sacramentos, ¿ya? Como la disciplina, por supuesto. Bien, pasamos a las preguntas del cuestionario. La primera dice, ¿qué es la teología? ¿Y qué decimos nosotros? De acuerdo a la materia, por supuesto. ¿Qué dice la materia que es la teología en esta lección según Millar Erickson? Es como la respuesta general a todas eh, las teologías sistemáticas, es como lo que está ahí, como lo primero es, se hace esta pregunta, ¿qué es la teología? Y hay una respuesta universal también para eso, que tiene que ver justamente con la palabra teología. ¿Recuerdan? ¿Qué es Bueno, teo? ¿Sí? según el estudio dice que teología es el estudio o conocimiento de Dios, que se divide en dos palabras, teo, Dios, y logos, ciencia o estudio. Exacto. ¿No? También agrega que los escritores bíblicos, ¿no es cierto?, tanto Antiguo Testamento eran teólogos. Exacto. Entonces, teología es la ciencia, podríamos decir, porque también hemos hablado de ciencia, que estudia sobre la persona de Dios. En este caso, ¿cómo estudiar sobre la persona de Dios? Lo que hemos visto en las clases anteriores que tiene que nos da luces de quién es Dios, su carácter, su naturaleza, es su revelación y esa revelación manifestada en las Sagradas Escrituras, principalmente, como también en toda su creación. Y la teología nos lleva allá, ¿no? A buscar lo que Dios ha revelado en su palabra y en el cosmos. Entonces, teología tiene que ver con eso, con el estudio de la persona de Dios, pero este Dios revelado en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y en su propia creación. No en ese Dios que uno levanta o que uno piensa que es, como hay algunas teologías actuales que se alejan realmente de lo que Dios revela acerca de Dios, ¿no? Y levantan un Dios que no es el Dios de las Sagradas Escrituras. La otra pregunta, Pastor, ¿sí? disculpe, no, es que mientras estaba leyendo sobre esto que es teología, me encontré con que también tiene cuatro, dentro de la teología misma, cuatro divisiones. Se las comparto, que usted nombró, pero que encontré que estudio de Cristo, la cristología, estudio del Espíritu Santo, la pneumatología, y esto me llama atención, estudio del pecado, amartología, Sí, y estudio de las cosas futuras, escatología. Me llama mucha atención, la sí, verdad. Está dentro de teología. exacto. La amartología, que tiene que ver con el pecado, eso lo ven dentro de la antropología, ¿no? En la antropología de seguro que no sé si me imagino que ya han pasado esa área o aún no, en la caída del hombre, ¿no? Cómo llega a ser pecador el ser humano. Y ahí No, se, vamos para allá, vamos para ya, allá. claro, ahí se toca el tema de la amartología, aunque hay unas áreas que desarrollan más esa temática.
con lo que en la historia se ha estudiado sobre el tema, sobre lo que tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento aborda. Por lo tanto, ahí se indica que dentro de la rama de la etología está la amartología, como también hay otras ramas que yo no puse acá porque son más específicas, como por ejemplo la demonología, que tampoco está acá, pero también se toca, ¿no? En nuestra teología, de alguna u otra manera, las tocamos, no las profundizamos porque requieren más tiempo. Así como la neumatología, la martología, la demonología, están las otras áreas que le hemos mencionado, ¿no? La cristología, la escatología, la eclesiología. Bien. La segunda pregunta, ¿qué puedes decir de la teología de hoy día? Pastor, bueno, como dice el estudio, ahora tenemos una teología hoy día que está bien desarrollada, bien estructurada, y por la herencia rica que tenemos, en la historia, por los teólogos que nos dieron una orientación y una, digamos, perspectiva sobre varios estudios teológicos. Entonces, y ahí, como dice, se ha desarrollado y se ha dividido desde la teología histórica, la teología sistemática, la teología bíblica y la teología práctica. Eso es lo que ahora nosotros tenemos y lo que estamos viendo también. Así es. Eso es como la rama. Vale. Muy bien. Sí, hermano Giovanni, ¿no? Se ha desarrollado bastante la teología y eso amerita justamente como hay varias teologías y se ha desarrollado bastante en tener el cuidado de seguir una línea o de tomar una tendencia teológica, eh, porque como hay tantas ofertas, ¿no? Uno fácilmente puede pensar que esa es la correcta. Pero el buen teólogo tiene que indagar, tiene que investigar, tiene que ir más allá de lo que podría ser una buena exposición teológica sobre algún tema, ¿no? eh, para ver si está de acuerdo con el texto bíblico, con las tradiciones de la iglesia, con las confesiones en el mundo reformado, ¿no es cierto? De tal manera que hay que tener ojo con eso. Hoy día, por ejemplo, tenemos la teología de la prosperidad, está la teología feminista, está la teología latinoamericana, hay una teología llamada la teología negra también, ¿no? Respecto a los migrantes norteamericanos. Perdón, a los migrantes que están en Norteamérica, en los Estados Unidos, sacaron una teología negra, ¿no? Que apunta específicamente a esa área. Em, hay teologías diversas hoy día, ¿no? Y no porque sea un libro de teología uno lo va a tomar y va a leerlo y va a asumir todo lo que dice ahí, porque hay que ver las posturas, las tendencias, las fuentes que tiene, ¿no? Las conclusiones a las cuales llega y si todo eso está de acuerdo con lo que la fuente principal, que es las Sagradas Escrituras, nos enseñan, y en el mundo nuestro, el mundo reformado, sí también van de acuerdo a lo que ha sido la expresión histórica a través de las distintas confesiones que tenemos, ¿no? La confesión de fe de Westminster, el catecismo Heidelberg, que dan ciertas luces para tocar algunos temas doctrinales importantes. La tercera pregunta. ¿Se necesita la teología? Otra pregunta como que está de más a lo mejor, ¿no? Pero está ahí. Mi pastor, yo creo que sí, porque realmente nuestros púlpitos, eh, de repente nuestras predicaciones ya no son la mayoría cristocéntricas. Yo creo que es necesario que en nuestras predicaciones, bueno, nosotros como estamos estudiando, eso también nos lleva a ser más humildes, seguir aprendiendo hasta poder enseñar de alguna forma desde el más pequeño hasta el más adulto que pueda entender algo tan más fácil. Pero también yo creo que eh, sí se necesita la teología para poder también colocar como corresponde el nombre de Dios en nuestros cultos, sobre todo en nuestros templos, muchas veces que hay mucha tradición, mucha historia y mucho, bueno, Mm, mucha vivencia, más que palabras. así es.
Sí, hermano Eh, Librayán, muy bien. Pastor, ¿Sí? y también agregar, esto también les he comentado el hermano, que, bueno, claramente se necesita la teología y una de las cosas que también, bueno, según el estudio, es que hay los problemas que tenemos con la teología, que muchos poco la estudian, ¿cierto? Y también, como dice, estaba leyendo y decía que muchos dicen que la teología divide, digamos, al pueblo de Dios, y de hecho algunos incluso católicos romanos dicen que por eso hay muchas denominaciones, porque claro, como tenemos supuestamente, entre comillas, diferentes interpretaciones, eh, al estudiarla no, estaríamos dividiendo supuestamente de enseñanzas que están, no sé, tanto presbiterianos, metodistas, otros anglicanos, otros tenemos luteranos, entonces, claro, todos tienen una perspectiva y claramente, supuestamente, eso dicen que estamos divididos. Aunque, no, aunque superficialmente dicen eso, pero no es así. Mm, Pero es importante, obviamente se necesita la teología porque es importante estudiarla. Y hay uno de los versículos que me gustó, que está en Lucas 24:45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. exacto. Ese es importante. El Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está con la iglesia, y el Espíritu Santo no ha desaparecido, el Espíritu Santo siempre Mm, nos ha capacitado y ha usado a hombres para mm, que puedan preservar y podamos tener claridad de las escrituras. mm. Eso es importante. Muy bien, hermano Giovanni. Cierto, ¿no? Fíjese que incluso dentro de las iglesias nuestras, yo me he encontrado con hermanos en las distintas iglesias que el Señor me ha dado la oportunidad de pastorear. Y hay hermanos que a utilizar el término teología, decirle teología, reaccionan, pero reaccionan de una forma negativa. Porque como decía el hermano Giovanni, así también lo plantea la materia, piensan que estudiar teología va a provocar problemas y divisiones en la iglesia. Y en la historia ha sido así porque, claro, divide el error de la verdad, es decir, saca a la luz la verdad, por lo tanto, debe provocar aquello. Pero cuando esta teología no se aplica apropiadamente en la iglesia, ¿no? La teología sana es una teología que va a llevar a que la iglesia se mantenga unida, va a crecer tanto en lo espiritual, en la madurez cristiana, como también en el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, dentro del mundo cristiano reformado, y las distintas iglesias, como digo, hay sectores que aún en hermanos está esto de no estudiar teología porque tienen ese temor y que prefieren, prefieren ellos solamente leer la Biblia y orar a Dios para que Dios les guíe y conforme a lo que les guíe es lo que comparten, es lo que entienden, pero no se atreven incluso ni a leer un libro de, de teología o de algunos temas bíblicos porque prefieren que ellos solitos, ¿no? Guiados en la oración y el Espíritu, Dios le ilumine para entender. Entonces, yo entiendo esas posturas, aunque no estoy de acuerdo con aquello porque Dios ha dotado a muchos hombres y mujeres en la historia con su Espíritu Santo para dar luz respecto a muchos temas bíblicos que son de importancia para nosotros. Y no porque otros recibieron esa iluminación, yo los voy a despreciar pensando en que no, Dios tiene que a mí darme la luz para entender, ¿no? Cuando Dios ya ha dotado a otros para que nos ayuden a entender también. Bueno, la otra pregunta dice, ¿quién es ¿Pastor? teólogo? ¿Sí? ¿Alguien habló? No, es que es punto anterior, Ah, ya, hermano que Javier. sí, lo que usted hablaba, uno por la experiencia, uno se va dando cuenta, por el camino recorrido ya, lo digo muy sencillamente, dos cosas, una que usted nombró, que muchos no quieren estudiar teología, una porque no quieren abandonar sus tradiciones, no quieren abandonar. Entonces, les da miedo de que venga a estudie teología y le diga, no, ¿sabes qué? Tienes que dejar esto, porque no es bíblico. Mm, Y pienso que eso es uno de los grandes problemas que tienen varias iglesias. Por eso yo decía que va a traer problemas, claro, porque no les gusta dejar las tradiciones. Jesús lo dijo, ¿se acuerda? Enfrentó a los fariseos.
por sus tradiciones. Ellos no querían dejarlo porque estaban cómodos. Pienso que ese es un problema de alguna iglesia, dejar sus tradiciones, porque se enfrenta a la escritura, como te decía, y lo otro era que muchas veces se considera como que el que estudia teología es como quiere mostrar que es un maestro. Mm, Ay, este se cree maestro, se toma esa percepción sin entender que la teología nos acerca más a Cristo, a Dios, y nos enseña tal como Él quiere transmitir más claro su mensaje. mm. Gracias, hermano Javier, no, por su comentario. Muy bien. La pregunta número 4 dice, ¿quién es teólogo? ¿Somos teólogos nosotros? Se habla de dos, en la lección habla o menciona, mejor dicho, dos, dos tipos de teólogos, ¿no? Uno informal y el otro formal. La teología popular, donde todos los creyentes ahí somos nosotros, somos teólogos. Y no solamente los cristianos, sino también los no creyentes, porque como dice el estudio, todos tienen un concepto de Dios. Y al Mm, nosotros tener un concepto de Dios, al decir, creo esto de Dios, ya está haciendo una teología, ya está dando un conocimiento sobre Dios. mm, Entonces, como dice también el estudio, ¿no? El tema es si somos buenos teólogos o malos teólogos en el claro, concepto que tenemos que tener sobre ellos. así es. Cierto, Pastor, ¿no? Hermana Rosita. sí, le queríamos compartir en nuestro regalo de nuestra iglesia cuando nos vinimos a Cauquenes. Ahí está, pues, Sproul. ¿Ve? Sí, Todos Un libro. somos teólogos, justamente. Excelente, tenemos esa misión. qué bien. Muy buen libro de Sproul. Sí, Excelente. Claro, y a lo que decía el hermano Giovanni, también agregar que está la teología más formal que tiene que ver con aquellas personas que de forma más minuciosa, ¿no? Estudian la teología en sus distintas áreas y eso requiere dedicación, requiere un estudio más sistematizado, más profundo, que no te lo da como decía Giovanni, la teología popular, donde todos somos teólogos. Eh, pero en términos de entender y comprender y enseñar apropiadamente temáticas tan a veces relevantes y complicadas como por ejemplo qué hay después de esta vida, cómo es el cielo, la segunda venida de Cristo, que es el infierno para algunos, es un misterio. am, ¿Qué significa realmente que Jesucristo sea denominado como real sacerdocio según el orden de Melquisedec? Bueno, tantas cosas que tienen su complejidad y que requiere un estudio, una dedicación más profunda que el teólogo formal va a desarrollar. ¿Alguien más quiere comentar esta pregunta? Nos vamos a las 5 entonces, que dice, ¿qué hago con la teología? ¿Qué hago con la teología entonces? Yo creo, yo creo que mi pastor, Ujú, uno, primero que todo, estudia para poder seguir creciendo, ¿no es cierto? Aprendiendo, conociendo más de Dios y ordenar muchas ideas que a lo mejor están enseñadas y a lo mejor están erróneas y para poder también tener un orden completamente en forma personal. También, hablando también de la humildad, ¿cierto? En lecciones anteriores se hablaba de la humildad. Yo creo sí, que también todo eso nos va a llevar a tener una mejor, no sé, una mejor participación dentro de nuestras iglesias locales para también poder llevar a hacer eso una iglesia local correspondiente para poder también tener una iglesia después universal como corresponde, que el esposo venga por nuestras vidas. Y mm, eso, una mejora para en sí, claramente a lo mejor va a ser algo duro para la parte humana, porque como chileno no nos gusta leer, no nos gusta buscar muchas veces está al frente de nuestros ojos y no leímos, pero el crecimiento no es tanto en la parte carnal, sino que en la parte espiritual, lo que hace crecer mm, esto
que uno sigue estudiando cada día más. Así es. Gracias, hermano, ¿no? Es cierto, eso ayuda también a que la iglesia, eh, no solamente el liderazgo, sino que toda la iglesia en realidad se beneficie cuando se estudia y se aplica de forma adecuada eh, ese estudio bíblico, esa teología que se está llevando a cabo. Aunque uno también ya ve que hay iglesias que tienen su postura teológica, su identidad como tal es de acuerdo a esa teología que tienen. Como por ejemplo los hermanos bautistas, su teología sobre los sacramentos muy clara respecto al bautismo, ¿no? No así, y también para los presbiterianos, muy claro el tema del bautismo de infantes. No así para los bautistas, ¿no? Para otros es muy clara su teología respecto a el Espíritu Santo, cómo actúa. Para otros, quizá hay dudas, hay inquietudes. Para una iglesia están definidos en su teología respecto a, por ejemplo, lo que es la administración de la iglesia, cómo debe administrarse. Unas serán cesacionistas, otras continuistas, y su teología les da la identidad que tienen ya, ¿no? Y sobre esa identidad van construyendo también su enseñanza, y aquellos que llegan a esas congregaciones asumen también esa enseñanza. O sea, hay círculos teológicos ya definidos. Pastor, Entonces, eh, hay que tenerlo presente aquí. Así, hermano Javier. no, es que una de las cosas, lo voy a compartir, una de las cosas que, bueno, a todos más también, que a mí me llamó mucha atención, que fue importante cuando habla de iglesia local, dice, el crecimiento es conocimiento e entendimiento del propósito de Dios. El crecimiento para la iglesia es el entendimiento, perdón, el conocimiento y entendimiento del propósito de Dios. Ujú. Me quedó muy grabado esa frase Sí. de lo que leí. Y lo otro que usted decía, cierto que hay cada iglesia tiene su teología, pero yo he estado observando últimamente, viendo varias iglesias, que varias iglesias que no tienen, por ejemplo, como usted hablaba usted, el bautista que tiene en su teología el bautismo, están introduciendo eso a las iglesias sin que esté en su teología. Y se confunde y los hermanos no entienden por qué estamos haciendo esto. Mm. Y pasado, y algunos lo hacen para que sea bonito, con túnica blanca, todo, pero si usted analiza su teología no está dentro de ellos, y ellos lo hacen. Entonces se está pasando ahora de que se está como que dice, oye, salió en eso, hagámoslo ahora. Mm. Entonces Cierto. pienso de que también está pasando eso, de que hay iglesias que no tienen teología de bautismo y lo están introduciendo, y eso en vez de ayudar al crecimiento de la iglesia, produce una confusión, Mm. porque no se explica dentro de la teología, mire, para esto el bautismo y para esto es. Cierto, tiene razón, hermano Javier, y eso responde justamente al hecho de que el liderazgo de esa iglesia no tiene la formación apropiada como para detectar a aquellos que traen enseñanzas que no son las de acuerdo a su enfoque, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver mucho con el liderazgo. Cómo está preparado y capacitado el liderazgo para detectar, frenar o permitir cierto tipo de enseñanzas que no están de acuerdo a la línea de esa iglesia y pertenecen más bien a la línea de otra iglesia, ¿no? Y eso se da, como usted bien dice, hermano Javier, se está dando mucho también hoy día. Pero es una señal de la debilidad del liderazgo en la iglesia, que le falta una mayor preparación y capacitación en esos temas y otros más. Muy bien, ahí tenemos entonces las 5 preguntas del cuestionario, que ya algunos hermanos ya hicieron llegar su cuestionario número 5, están al día, les felicito por eso, muy bien. Otros de a poquito se están poniendo al día y qué bien que sea así, sigan así, de tal manera que ya nos quedan ya solamente 2 sesiones más y terminamos. Entonces, dentro de esas 2 sesiones hay que estar al día también con los cuestionarios, ¿ya? Doctor, pero Bueno, este es el cuestionario número 6. ¿En qué estamos haciendo? esta es la número 6. Ah, ya. Sí, no, que, Número de verdad, 6. ya, ok. Queda la Mi 7 y pastor, la 8. ya, mi pastor quería agregar algo más, no sé Sí. si puedo, con respecto al tema de la teología, igual, es un punto igual para los hermanos que tienen un poco más de conocimiento que uno,
Hoy en día, sobre todo el tema de teología, podemos decir otro tipo de teología, las redes sociales, el cual muchos, algunos han leído algunos libros y ya se creen teólogos ortodoxos, ya un nivel ya superior, y al final todo lo que he aprendido eh, es como para atacar a otras personas y al final eso claramente, como usted decía, divide, ¿cierto? Pero una división para mal. Mm, Lo que estaba viendo acá, como decía el hermano Javier, que todo esto, como lo que usted preguntaba, es un uso personal, después un uso a la iglesia, un uso de iglesia universal y después para todo el mundo. Al final, el objetivo del estudiar parece que para ciertos hermanos no cumple ese objetivo, sino que solamente muchas veces el ego propio, que al final eso es lo que más divide, perdón, la iglesia en sí, la iglesia de Cristo. Es un cierto, muy cierto. No, a veces las redes sociales se ocupan para descalificar a aquellos que no piensan como uno piensa, ¿no? Entonces bloquear. Yo he bloqueado a un montón de gente porque a veces comento algo que a algunos no les parece y empiezan a atacar, 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 en vez de dialogar y escuchar las partes, entonces yo bloqueo, ¿no? Dijo. Y yo también puedo hacer lo mismo para no tener problemas de estar lidiando con personas que en vez de querer dialogar, quieren confrontamiento, quieren una reacción que va en saber quién tiene la razón, ¿no? Y para eso, lamentablemente, acuden a la descalificación y eso no está bien dentro del cristianismo. Y se da mucho, lamentablemente, a través de las redes sociales. ¿No? Pastor, Sí, hermano David. sí, referente a lo mismo que estamos hablando, pensaba que también lo que más creo que el ser humano lucha un poco en el tema de separar, en hacer lo que uno quiere o lo que yo siento, lo que yo quiero y no hacer lo que la Biblia me está diciendo. Yo creo que eso pasa mucho. No, es que lo quiero que haga así porque lo sentí, pero no está la palabra así, "Oh, ya lo sentiste, pero a ver, vamos a la Biblia. ¿Qué me dice la Biblia sobre este tema?" Como que esa, en general creo que eso es como pienso yo que uno de los grandes problemas que probablemente muchas iglesias enfrentan respecto a eso, porque va como por una cosa puede ser jerárquica, o me gusta, o esto es así porque yo quiero así, porque así lo aprendí, pero no van a la base, Mm, a la Biblia. ¿Qué me dice esto? ¿Qué dicen los estudios de eso? Eso. exacto. Claro que sí. Cierto, hermano David, por recordar eso, porque eso también viene en lo que a continuación quiero compartir con ustedes, recordar un poquito, ¿no? Esto de cómo hacer teología, ¿no? Y también está en la materia. Pero aquí es este dibujito para conversar un poquito. ¿Cómo hacer teología? Y la teología comienza con sus fuentes, ¿no? ¿De dónde extraemos la materia prima para hacer teología? Y cuando hablamos de fuente, hablamos de dos. Según estamos mirando a Miller Erickson, aunque Berkhoff plantea una tercera, ¿no? En este caso, Erickson, estamos siguiendo esa postura ahora para que ustedes lo conozcan. Si quieren saber más respecto a cómo Berkhoff plantea esto de cómo hacer teología, especialmente las fuentes, ¿ya? Erickson plantea que hay dos, podríamos decir, columnas importantes como fuente de la teología. Uno es el Espíritu Santo y el otro es las Sagradas Escrituras, la Biblia, que son las fuentes principales con las que la teología trabaja y comienza a desarrollarse. Am, Berkov va a plantear esto, pero también va a decir em, que otra fuente que se incorpora dentro del estudio de la teología sistemática es la conciencia, ¿no? Porque Dios ha dotado al ser humano con inteligencia para que pueda conocer. Entonces, esa fuente que Dios ha provisto al ser humano, como es su conciencia en cuanto al conocimiento, también es importante, ¿ya? Pero aquí Miller plantea estas dos, el Espíritu Santo y la Biblia.
sea, tenemos la fuente principal que es la Biblia, donde está la revelación de Dios, como hemos visto, está el contenido de Dios, el contenido del hombre, el contenido de Cristo, del Espíritu Santo, de la iglesia y de todo lo que tiene que ver con las divinidades. En este caso, la divinidad hablamos como de materia, no, porque es dentro de los grados que entregamos en el curso está bachiller en divinidades. Divinidades no significa distintos dioses, sino que divinidad es el concepto genérico para lo divino, ¿ya? En este caso para Dios, ¿no? Entonces, la Biblia es la fuente principal que nos habla acerca de Dios, porque es Dios hablando a través de la Biblia, es exudando él mismo su palabra, ¿no? La inspiración misma de él en estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, obviamente, porque el Espíritu Santo es el que nos da la claridad, nos ilumina, nos instruye, nos muestra el camino, ¿no? Nos muestra la verdad respecto a lo que Dios nos ha revelado. Entonces, para Erickson Miller, estas dos eh, pilares importantes de la fuente para hacer teología, desde allí comenzamos entonces a construir nuestra teología. Em, Hemos visto, por ejemplo, el tema de la religión, ¿no? Cómo la religión está en el corazón del ser humano, no importando si es musulmán, sintoísta, cristiano, no, está en el corazón del ser humano porque Dios lo creó así, con ese espíritu religioso de buscar un soporte en un ser supremo. Para nosotros es Dios revelado en las Escrituras, para otro por el tema del pecado, que ha tergiversado eh, su orientación, ¿no es cierto? Busca en el sol, en las estrellas, etcétera. Pero ese Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras, fuente principal con las que hacemos teología. Hoy día hay algunas teologías que no tienen como fuente principal o la consideran también una fuente más, pero no como la fuente principal a la Biblia, sino que la fuente principal para algunas teologías es la razón, de donde nace el liberalismo, a contar del año 1800 en adelante, con el teólogo Schleiermacher, que Berkhoff en su teología habla bastante de Schleiermacher. Entonces, su razón es la fuente principal. Y hoy día hay muchas teologías que justamente se anidan más en la razón o en la emoción que uno siente, más que en el texto bíblico. Teólogos populares, de esta teología popular, como hablábamos anteriormente, hacía mención el hermano Giovanni, nacen no de una fuente primaria que es el texto bíblico o el Espíritu Santo, sino que van a nacer de lo que yo siento, de la emoción, del sentir o de lo que yo pienso. Y después van al texto bíblico para ver si en la Biblia van a acomodar lo que piensan, lo que sienten, para que digan, allí va a estar centrado su postura. Recuerden que estamos en una era postmoderna, post-social y post-verdad, donde hoy en la posverdad se nos dice que la mentira es verdad y la verdad es mentira. Pero eso surge no de un análisis científico, de un análisis, en este caso, exegético del texto bíblico, sino de cómo yo lo siento, de cómo yo lo veo, de cómo yo lo percibo. Entonces, estas teologías que vemos hoy día en las iglesias, la misma teología de la prosperidad nace de eso, de querer ser feliz a través de tener más dinero, ¿no? Porque la Biblia me lleva a que si soy próspero es porque estoy bien con Dios, si soy pobre es porque estoy en pecado, ¿no? Entonces, tener eso presente, ¿ya? La fuente principal en este caso que vemos acá está dada en las Sagradas Escrituras, lo que ella nos dice, lo que Dios nos revela allí, y el Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos ilumina para entender lo que Dios nos revela en la fuente principal. La Iglesia romana tiene la fuente en los concilios,
¿no? En la tradición que llaman los concilios y en la ex cátedra que el Papa dicta cuando eleva un dogma. Eh, pero allá la Iglesia romana con eso. En este caso, nuestra teología tiene como fuente principal las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo, y si seguimos a Berkov en su línea, también nos habla de la conciencia. Y por último, rápidamente, están también en la lección estos 5 pasos para hacer la teología. Si ya tenemos la fuente principal, que son las Sagradas Escrituras, guiadas por el Espíritu Santo. Recuerden que hay teólogos profesionales que no creen en Dios, ¿no? Son teólogos en razón de la ciencia de la teología, pero no del convencimiento de que Dios es real y es su Padre y que envió a su Hijo de Jesucristo para que muriera por sus pecados. La teología también se toma como una ciencia más donde la persona que está exponiendo tantos temas interesantes de la teología no es realmente aquel que tiene esta relación íntima con Dios, ¿no? De eso hay varios también. Pero para hacer una teología sana, teniendo la fuente principal que hemos visto, a continuación podemos tener presente estos 5 pasos que sean este método. Orar, ¿no? Si tú quieres tener claridad respecto a lo que Dios te va a enseñar en el estudio de su palabra respecto a un tema, orar, comenzando siempre orando. En segundo lugar, leer apropiadamente en la Biblia. Hoy día es fácil hacer un tema porque tú vas a internet, lo bajas, le cambias el nombre y lo tienes, pero no haces todo el estudio bíblico, no lees la Biblia. No haces, como dice el punto 3, estudiar cada texto en su contexto para que no sea un pretexto lo que tú vas a exponer. Tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, la analogía bíblica se llama, como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento apoyan ese tema que tú quieres presentar. Y en la teología es muy importante el orar, el leer, el estudiar apropiadamente los textos dentro de su contexto para, a continuación, en el punto 4, sistematizar el tema. Es decir, si tú vas a hablar acerca de Jesucristo, busca los textos bíblicos, tanto en el Antiguo, Nuevo Testamento, estudia los pasajes en el griego, en el hebreo, etcétera, y después tienes que ordenar, ¿no? Mentalmente ese estudio y lo puedes sistematizar. En la cristología se habla de la persona de Cristo y las obras de Cristo o los oficios de Cristo, la naturaleza de Cristo, para hacerlo llegar de una forma clara. Y por último, ese trabajo que tú has hecho para hacer tu teología, tienes que llevarlo a que los demás lo escuchen, a que los demás lo lean y enfrentarlo a la opinión de los demás, a ver si los demás tienen esa misma visión que tú has tenido, o quizás los demás o algunos de los demás tienen un enfoque diferente al que tú estás exponiendo respecto a esta teología. Y allí uno se confronta para mejorar, ¿no? Su estudio y a la vez también para darse cuenta que quizás su argumento, su estudio ha sido más débil que aquel que hizo algo más profundo y que realmente es más convincente de lo que yo he hecho. Y es importante ese punto, el último, enfrentar, porque la teología no es para que yo la guarde para mí, no es para que yo descubra algo para mí y que quede en mí, sino que es para que yo lo comparta como está también en la lección, ¿no? Hay una teología individual para la iglesia, para la denominación, para la iglesia en el mundo y para el mundo en general que tiene que ver con la misión, ¿no? Llevar el evangelio a toda criatura. Y la buena teología va a llevar a cabo esa tarea, enfrentar su estudio, su conocimiento a que los demás la escuchen, no la tomen, la aprecien. Y en el caso tuyo, si tú has estudiado algo, ¿no? Y te vas enfrentado a que otros tienen una opinión distinta, bueno, humildemente, como hemos dicho, uno escucha al otro y puede decir, en realidad, tienes razón, yo estoy equivocado, necesito estudiar más profundamente, necesito averiguar más, consultar a otros autores, a otros teólogos para tener más claridad sobre este tema. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo presente. La fuente, el Espíritu Santo, la Biblia, los métodos, orar, leer, estudiar, sistematizar y enfrentar la opinión ante los demás. ¿Ya? Bueno,
Hasta aquí vamos a llegar. Aquí tenía este pasaje para que meditáramos, pero no, por el tiempo no vamos a alcanzar porque habla de doctrina, ¿no? Vamos a dejarlo ahí quizás para la próxima, para que lo tengan presente. ¿Ya?